Buen día, mi nombre es Claudia Rodríguez y hoy les presento este documento que es una orientación para que una persona natural que es asalariada, o sea que tiene un contrato laboral, establezca si es o no responsable de declarar renta en el año 2019 por primera vez. Al final de esta presentación van a haber 3 preguntas que la persona deberá poderse responder y uno es: ¿qué aspectos debo tener en cuenta para saber si estoy obligado o no a declarar? 2, en caso de estar obligado, ¿cuándo debo presentar y pagar el impuesto de renta? Y 3, ¿dónde o a quién puedo acudir para que me apoyen en la elaboración del impuesto de renta y cumplir con este deber formal? En Colombia, como en todos los países, las personas naturales y jurídicas que desempeñan una actividad económica deben cumplir con el deber formal de tributar impuestos. Esto en el sentido que el impuesto es una forma de ingreso que tiene el Estado para cumplir con sus responsabilidades de tipo social. El hecho de realizar una actividad económica en el territorio colombiano hace que la persona natural o jurídica sea sujeta de tributación, es decir, responsable del pago del impuesto de renta. En este caso, para las personas naturales asalariadas que cumplan con una serie de requisitos que ya se van a presentar a continuación, deben, con base en ese análisis, determinar si deben o no declarar el impuesto de renta por el año gravable 2019. Este documento que se ha realizado es una guía de orientación. Es importante que se contacte a un profesional de la contaduría pública para que pueda hacer una orientación e indicar cómo cumplir este deber en forma correcta. Ante la pregunta ¿quiénes están obligados a presentar y declarar renta por el año 2019? Tenemos que decir que la norma nos indica es quiénes no están obligados. La norma nos dice entonces que entre los asalariados no obligados están los que no son responsables del impuesto a la venta y aquellos cuyos ingresos provengan al menos en un 80% de unos pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando estén en relación con el año 2019. Para saber si se tiene o no la condición de contribuyente del impuesto de renta hay que revisar 5 requisitos. El primer requisito es que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2019 no puede exceder 4.500 VT, o sea 154.215.000 pesos. VT es unidad de valor tributario y es una unidad de medida que tiene establecida la DIAN. El segundo requisito es que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 VT, es decir, 47.978.000 pesos. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de 1.400 VT, 47.978.000 pesos. Que el valor total de las compras y los consumos no superen 1.400 VT, o sea, 47.978.000 pesos. Y 5, que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones de tipo financiero no supere los 47.978.000 pesos. En conclusión, no están obligados a declarar quienes al último día del año gravable 2019 su patrimonio no exceda de 154.215.000 pesos o los ingresos totales por 47.978.000 pesos. Entonces, cada que se vaya a hacer el ejercicio es importante consultar los nuevos datos. Haciendo un resumen, entonces llegamos a la siguiente conclusión. ¿Debo declarar renta? Sí. Tengo ingresos superiores a 47.978.000 pesos y o si mi patrimonio bruto es superior a 154.215.000 pesos. Bueno, ahorita vamos a ver un poco lo que es terminología. Entonces, ¿qué es un ingreso bruto? Entonces, un ingreso bruto corresponde a lo que es la entrada de dinero que se obtuvo durante un periodo de tiempo, en este caso enero 1 y diciembre 31, y que significó que ese dinero llegó a mi caja o al banco a través de consignaciones y o transferencias. Esos ingresos pueden generarse por varias fuentes. Pueden darse porque
estoy vinculado laboralmente y tengo un salario, porque presto un servicio y entonces me llega un honorario, porque tengo una propiedad o un inmueble y lo tengo en alquiler, porque puedo tener un tema de pensión, llega a vejez, invalidez o sobreviviente, porque hubo una ganancia de una lotería, porque me dejaron una herencia en 2019 o porque me pagaron un seguro que venía pues de tiempo atrás y me generó un ingreso. Si la sumatoria de todos esos conceptos de ingresos obtenidos superan los 47.978.000 pesos, soy responsable de declarar renta por el año 2019. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el patrimonio. El patrimonio bruto corresponde a los bienes corrientes y no corrientes que posees, es decir, que eres el dueño, que están a tu nombre y lo certifica un documento. Esto con corte a diciembre 31 de 2019, es decir, que al 31 de diciembre estos bienes están a tu nombre y lo certifica un documento. Es importante tener en cuenta que no importa que en el siguiente año se piensa vender alguno de estos bienes, se tiene en cuenta de lo que eras dueño al final del año. El patrimonio corriente hace referencia a todo lo que poseo y que es susceptible de convertirse en efectivo para uso rápidamente. Ejemplo, pues el dinero que se tiene en efectivo, el dinero que se tiene en las cuentas corrientes o de ahorros, los aportes a entidades cooperativas como fondos de empleados u otros, las cesantías, inclusive hace parte de un activo corriente porque se puede retirar en un momento dado de acuerdo a unas condiciones, las cuentas por cobrar, si he prestado dineros a otras personas y tengo soportes que lo certifican como letras o pagarés. El patrimonio no corriente hace referencia a esos activos fijos que se poseen y que para venderlos se requiere hacer un trámite ante alguna entidad. Puede ser ante una notaría, ante un banco, ante la entidad de tránsito. Por ejemplo, la propiedad raíz, una escritura pública. El vehículo, una tarjeta de propiedad ante la entidad pues, de tránsito. Y las acciones certificadas a través de las entidades financieras. Si mi patrimonio bruto al 31 de diciembre es superior a 154.215.000, soy responsable de presentar la declaración de renta como asalariado por el año 2019. Las personas que están vinculadas laboralmente a una empresa, cada año la empresa tiene una obligación de entregarles el certificado de ingresos y retenciones. En ese certificado de ingresos y retenciones se muestran lo que son los pagos por la relación de tipo laboral. Este documento es una base para certificar los ingresos y es un soporte de las actividades, por lo que es muy importante conservarlo. A este momento ya estás en la posibilidad de haber realizado el análisis y ya debes haber concluido si los ingresos y el patrimonio los superaste o no. Si no los superaste, los 154.215.000 pesos de patrimonio o los 47.978.000 pesos de ingreso, entonces no eres declarante, no tienes la obligación de declarar el impuesto. Si por alguna razón superaste alguno de esos dos topes, entonces debes declarar el impuesto de renta por el año 2019 en el año 2020, que es el que estamos trabajando. Algunas notas importantes. Solo basta con que superes una de las dos condiciones: superar ingresos por 47.978.000 o superar patrimonio por 154.215.000 pesos. Si se cumple una de esas dos condiciones, ya tienes la calidad de declarante y debes cumplir con ese deber formal. Puedes tomar la decisión de que aunque cumplas los topes, no quieras declarar. Este es un riesgo que lo puedes asumir, ya es tu responsabilidad, pero aquí llevas un riesgo de convertirte en omiso y hacerte acreedores pues a multas o sanciones por parte de la DIAN, que incluso pueden llegar a afectar el patrimonio a través de lo que son embargos o medidas de tipo cautelar.
Entonces, es importante que sepas que la DIAN hoy tiene muchas fuentes de información, por lo que rastrear fuentes de ingreso o de patrimonio es relativamente pues, fácil para ellos. En mi opinión, es mejor actuar desde la transparencia y desde la formalidad, por lo tanto, la recomendación es que hay que declarar. Se declara si en el análisis se dio que eres responsable de declarar el impuesto de renta. Partiendo del escenario que ya somos responsables porque pasamos los topes o cumplimos los topes, entonces lo siguiente que tenemos que tener claro es cuándo nos corresponde declarar y pagar el impuesto de renta. Para ello la DIAN establece lo que es el calendario de tipo tributario. Cada año la DIAN a finales del año expide un calendario tributario mediante el cual indica a los contribuyentes cuándo es la fecha máxima de la presentación de sus impuestos. Entonces, para este caso vamos a hacer un ejemplo con la señora Juana Pérez Porras. Ella tiene una cédula de ciudadanía 20.000.096. Ella es asalariada. Sus últimos dígitos son 96, es decir que ese dígito, esos dos dígitos lo vamos a llevar a la tabla porque la tabla de la DIAN trae los últimos dos dígitos de la cédula y la fecha en la cual se debe presentar. En la siguiente diapositiva se muestra el calendario tributario. Al llevar la cédula de la señora Juana al calendario tributario, le indica que el último día que ella tiene para presentar y declarar su impuesto de renta es el 13 de agosto. En el siguiente slide solo se encuentran pues ya lo que es la tabla y se hace el ejercicio. Los últimos dos dígitos de tu documento de identidad se lleva a la tabla y así puedes establecer cuándo es la fecha máxima de presentación. Es importante que tengas en cuenta que el día que está ahí en el calendario es el día último en el cual puedes presentar la declaración. Por tanto, a partir de este momento es importante que realices los planes o las actividades necesarias que te permitan para cumplir con ese deber formal. Para poder presentar la declaración de renta, que es un formato que la DIAN tiene establecido, va a llegar un momento en que se te entrega el formato y hay que llevarlo al banco a presentar. Esa presentación ante el banco, él te va a pedir dos cosas. Uno, el impuesto de renta y te va a pedir dos, el RUT, o sea, el Registro Único Tributario Personal. El Registro Único Tributario es un formato que nos identifica ante la DIAN y ante los terceros. Nos da el estatus de persona formal, así como las cédulas nos da el estatus de ciudadano. El RUT es un mecanismo que identifica y ubica y clasifica a las personas y entidades. El RUT sirve para avalar e identificar la actividad económica ante terceros con los cuales se tiene una relación ya sea comercial, laboral o económica. Y así se puede pues tener información reciente. El RUT también nos puede identificar cuáles son las obligaciones frente al Estado que tenemos con el Estado colombiano. Tener RUT es estar formalizado y digamos que es hacernos visible ante terceras personas y ante el Estado. A través del RUT tienen información actualizada nuestra. Ahí están nombre, dirección, identificación, teléfono, cuenta de correo electrónico, cuáles son las actividades económicas que tenemos que desempeñar o realizar. Si no tienes RUT, hay que sacarlo por primera vez. Entonces, hay dos o tres mecanismos que se pueden utilizar para sacar el RUT. El primero es hacerlo pues a través de la página web de la DIAN. Ellos tienen a través de su página de internet un link, aquí te lo dejo pues en la página para que puedas hacer la diligencia. También te puedes apoyar en tu contador o una persona de confianza que te oriente cómo hacer esa diligencia. La otra opción, que es como la tradicional, es acercarse a las oficinas de la DIAN con la cédula original y decir que vas a sacar el RUT por primera vez. Te van a decir pues cuál es la actividad económica. Normalmente la actividad económica de una persona asalariada es la 0010 y sería el deber formal de declarar renta si en estos momentos se superaron los topes. En la siguiente diapositiva, en la 11, se ve lo que es la forma física del RUT. Entonces él tiene unas secciones
que identifica lo que es nos da la identificación de la persona, dónde se puede ubicar, cuál es la clasificación a nivel de actividades de la persona, cuáles son las responsabilidades frente al Estado, ya unas condiciones especiales si ese es aduanero o exportador, y ya la sección pues de firmas. En lo que tiene que ver con la información reportada ante la DIAN, es importante que conozcas que cada año las empresas en Colombia tienen la obligación de reportar a la DIAN todas operaciones que hayan tenido con cualquier tipo de persona natural o jurídica que superen los 500.000 pesos. Cuando en la diapositiva anterior decía que la DIAN tiene mucha información, me refiero a esta información, que se llama la información exógena. Entonces, cada año la DIAN recopila información de las empresas, de las notarías, de las secretarías de tránsito, de los bancos. A través de esos informes, la DIAN tiene información pues, de toda la población, en su mayoría los que están formalizados. Al tener el RUT, también te va a permitir tener acceso a esa información que la DIAN recopiló de tu nombre, o sea, de todas las transacciones que hubo a tu nombre. Esa información es muy importante porque ella nos permite ver cómo se dieron todas esas transacciones a nivel de interacción con las compañías, bancos o entidades, y nos permite obtener un resumen que es un soporte muy bueno que le puedes entregar a tu contador para que haga la liquidación del impuesto de renta correspondiente. Listo, bueno, entonces hasta aquí ya sabes si eres responsable, ya sabes que requieres tener un RUT, ya sabes también qué fecha debes presentar tu impuesto de renta. Ahora vamos a hablar de lo que es en sí un poco que es la declaración de renta. La declaración de renta, pues la DIAN tiene un formato diseñado, básicamente es un formato que lo llaman 210. Lo que nos muestra es donde nosotros vamos a reportarle a la DIAN nuestras condiciones de patrimonio, de ingresos y del impuesto a pagar. Normalmente en Colombia, realizar la declaración de renta de las personas lo realiza un profesional, por lo general denominado contador público. Es importante que al momento de contactar a un profesional de esta materia, sea alguien de tu entera confianza o que te lo hayan recomendado. Este profesional podrá brindarte orientación que propenderá pues por la tranquilidad tributaria. Otra forma de realizar la declaración tributaria es, la DIAN ha dispuesto unos mecanismos en internet, en su página. Hay dos que tengo referencia, que es el tema de ayuda a renta. Ahí te va a permitir hacer unas consultas, ir diligenciando unos datos y él te va a ir dando mucha información que es muy útil. El año 2019 la DIAN tuvo una herramienta muy novedosa que es la declaración sugerida. Por esa razón también aquí te dejo un link para que lo puedas abordar y ahí también vas a tener la posibilidad de profundizar un poco en lo que es el tema de la determinación del impuesto e ir avanzando pues en el tema del aprendizaje. Bueno, ahorita vamos a hablar de las secciones que contiene la declaración de renta. La declaración de renta contiene 6 secciones. La primera es unos datos generales donde se identifica al contribuyente o a la persona natural. La segunda sección es donde se sitúa, informamos lo que es el patrimonio. Entonces aquí es los bienes que poseemos, las deudas que tenemos y el patrimonio neto. La tercera sección es la parte de las rentas, o sea, como los ingresos, es decir, las actividades por las cuales una persona natural obtuvo sus ingresos, con sus correspondientes costos y deducciones. Estas rentas posibles que puede tener una persona son rentas de trabajo, las de laborales, las rentas de pensiones, las rentas de capital, las rentas no laborales y los dividendos y las participaciones. De la sección cuarta, lo que nos lleva es a de esos ingresos o de esas actividades reportadas anteriormente, cuál fue la renta o la utilidad realizada. En este caso aquí se denomina la renta líquida. La sección quinta detalla un espacio para aquellas ganancias que se han tenido en el año, pero que son ingresos de tipo extraordinario, o sea que no son del giro ordinario de nuestras actividades. Aquí vienen
situaciones como por ejemplo herencias, ventas de activos fijos o si nos dieron un pago de un seguro por algún suceso cuyo documento pues se hizo en 2019 con sus respectivos gastos y deducciones. La sección 6, o sea, cuando ya se tiene la renta líquida por los ingresos ordinarios y la renta por la ganancia ocasional por ese ingreso extraordinario que hubo, entonces ya viene lo que es la liquidación privada y que consiste en determinar cuál es el valor del impuesto a través de una tarifa. Este valor se determina con una fórmula que tiene la DIAN en el Estatuto Tributario, que es el reglamento pues, de tributos en Colombia, y hay un artículo que nos indica cómo realizar esa determinación. Es importante pues aquí que te apoyes en el profesional que te va a ayudar a hacer la declaración para que él pueda determinar cuál es el tema, cuál es el valor a pagar por el impuesto pues generado por esos ingresos o por la actividad que desarrollaste en 2019. En la siguiente diapositiva, la diapositiva 15, encontramos ya lo que es el formulario físico y aquí básicamente lo que nos hace es mostrarnos esas secciones de las cuales hablé en la diapositiva anterior. Entonces lo que es patrimonio, lo que son las rentas, lo que es la determinación pues de la utilidad o la renta líquida y la liquidación del impuesto, el valor a pagar. Recuerda que el día de vencimiento es el último día que tienes de posibilidad de presentar el impuesto. Hemos terminado con esta guía de orientación, agradecerte por la atención brindada. Déjame saber en comentarios si tienes alguna duda o inquietud, así como si tienes alguna retroalimentación al respecto. Mil gracias, que tengas buen día.